Me llamo Scarlett O'Hara Hamilton Kennedy Butler y estoy aquí para contar mi historia. Capítulo 66. No puedes marcharte hasta después de Pascua, querida Scarlett, dijo Colum. Hay una ceremonia el Viernes Santo que solo los O'Hara pueden celebrar. Scarlett no discutió. Ser la O'Hara era demasiado importante para ella. Pero esto la fastidiaba. ¿Qué podía importar que fuese una u otra persona quien plantase la primera patata? También le irritaba que Colum no quisiese ir con ella, y él pasaba últimamente mucho tiempo fuera. Cuestiones de negocios, decía. Bueno, ¿por qué no podía volver a recaudar fondos en Savannah en vez de hacerlo donde quiera que fuese? La verdad era que todo le irritaba. Ahora que había decidido marcharse, tenía ganas de estar fuera. Se mostraba irascible con Margaret Scallon, la modista, porque tardaba demasiado tiempo en confeccionarle los vestidos, y porque la señora Scallon parecía muy intrigada cuando ella le encargó coloridos vestidos de seda y de hilo, además de los negros de luto. «Veré a mi hermana en América», dijo alegremente Scarlett, «y a ella le gustan mucho los colores». «Y no me importa que lo creas o dejes de creerlo», pensó malhumorada. «En realidad no soy viuda y no voy a regresar a Atlanta con un aspecto triste y desaliñado». De pronto la falda, las medias, la camisa y el pañuelo, tan negros y utilitarios, le resultaban indeciblemente deprimentes. Apenas podía esperar el momento de ponerse el vestido verde con grandes volantes de tupido encaje color crema, o el de seda rosa con rayas azul marino. Si Margaret Scallon los terminaba, claro. «Te sorprenderás cuando veas lo guapa que está tu mamá con sus vestidos nuevos», dijo a Kat. «También he encargado algunos vestiditos maravillosos para ti». Y la niña sonrió, mostrando su pequeña colección de dientes. «Te gustará el barco grande», le prometió a Scarlett. Había reservado el camarote mejor y más grande en el Brian Boru, que zarparía de Galway el viernes después de Pascua. El domingo de Ramos se enfrió el tiempo y empezó una lluvia fuerte y sesgada que siguió cayendo el Viernes Santo. Scarlett quedó calada y aterida hasta los huesos después de la larga ceremonia en el campo descubierto. Corrió a la casa grande en cuanto pudo, ansiando tomar un baño caliente y una taza de té, pero ni siquiera tuvo tiempo de ponerse ropa seca. Kathleen la estaba esperando con un mensaje urgente. «El viejo Daniel te llama, Scarlett. Enfermó del pecho y se está muriendo». Scarlett contuvo el aliento cuando vio al viejo Daniel. Kathleen se santiguó. «Está durmiendo», dijo en voz baja. Los ojos de Daniel O'Hara estaban hundidos en las cuencas y tenía tan chupadas las mejillas que su cara parecía una calavera revestida de piel. Scarlett se arrodilló junto a la austera cama plegable y asó la mano del enfermo, una mano cálida, seca y flácida. «Tío Daniel, soy Katy Scarlett». Daniel abrió los ojos. El tremendo esfuerzo de voluntad que debió realizar hizo que Scarlett tuviese ganas de llorar. «He de pedirte un favor», dijo él. Su respiración era jadeante. «Lo que quieras. Entiérrame en tierra O'Hara». «No seas tonto. La muerte está muy lejos», quiso decirle Scarlett, pero no podía mentir al viejo. «Haré esto», dijo a la manera irlandesa. Daniel cerró los ojos. Scarlett empezó a llorar. Kathleen la condujo a una silla junto al fuego. «¿Me ayudarás a preparar el té, Scarlett? Vendrán todos». Scarlett asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Hasta ese momento no se había dado cuenta de lo importante que había sido su tío en su vida. Raras veces hablaba, y ella no le hablaba casi nunca. Estaba simplemente allí, firme, tranquilo, inmutable y fuerte. El jefe de la casa. Para ella, tío Daniel era el O'Hara. Kathleen envió a Scarlett a casa antes de que anocheciese. «Tienes que cuidar a tu pequeña, y aquí nada puedes hacer. Vuelve mañana». El sábado todo fue muy parecido. Durante todo el día acudió continuamente gente a presentar sus respetos. Scarlett preparó una tetera tras otra, partió los pasteles que traían los visitantes y untó pan con mantequilla para hacer bocadillos. El domingo hizo compañía a su tío, mientras Kathleen y los varones O'Hara iban a misa. Cuando volvieron se marchó a Ballyhara.
La O'Hara debía celebrar la Pascua en la iglesia de Ballyhara. Scarlett pensó que el padre Flynn nunca terminaría el sermón. Pensó que nunca podría desprenderse de la gente del pueblo, que preguntaba por su tío y expresaba su esperanza de que se recuperase. Ni siquiera después de 40 días de severo ayuno, pues no había dispensa para los O'Hara en Ballyhara, tenía Scarlett apetito para la gran comida de Pascua. «Llévela a la casa de su tío», sugirió la señora Fitzpatrick. «Allí hay hombres robustos que hacen todavía el trabajo de la finca. Necesitan comer mucho. La pobre Kathy está demasiado ocupada con el viejo Daniel». Scarlett besó y abrazó a Kat antes de salir. Kat acarició con sus manitas las mejillas surcadas de lágrimas de su madre. «Eres encantadora, Kitty Cat. Gracias, preciosa. Mamá volverá pronto y después jugaremos y cantaremos en el baño. Y dentro de unos días emprenderemos un viaje maravilloso en el gran barco». Scarlett se despreció a sí misma por pensar que ojalá no perdieran el Brian Boru. Aquella tarde Daniel se reanimó un poco, reconoció a la gente y la llamó por sus nombres. «Gracias a Dios», dijo Scarlett a Colin. También dio gracias a Dios porque Colin estaba allí. ¿Por qué tenía que pasar tanto tiempo fuera? Le había echado en falta ese largo fin de semana. Fue Colin quien le comunicó el lunes por la mañana que Daniel había muerto durante la noche. ¿Cuándo será el entierro? Quisiera embarcar el viernes. Era muy consolador tener un amigo como Colin. Podía contárselo todo, sin tener miedo de que la censurase o le interpretase mal. Colin sacudió despacio la cabeza. «No podrá ser, querida Scarlett. Hay muchas personas que respetaban a Daniel y muchos O'Hara que vendrán de lejos por carreteras encharcadas. El velatorio durará al menos 3 días, probablemente 4. Después se celebrará el entierro». «Oh no, Colin. Dime que no tendré que ir al velatorio. Es demasiado morboso. Creo que no podría soportarlo». «Tienes que ir, Scarlett. Yo estaré contigo». Scarlett percibió las lamentaciones incluso antes de atisbar la casa. Miró a Colin con desesperación, pero él tenía hermético el semblante. Una verdadera multitud se hallaba reunida delante de la puerta de la casa. Eran tantos los que habían venido a dar el pésame por la muerte de Daniel que no había sitio para todos en el interior. Scarlett oyó que decían «La O'Hara» y vio que le abrían el paso. Habría deseado de todo corazón que no le rindiesen aquel honor, pero entró en la vivienda con la cabeza baja, resuelta a cumplir su deber con Daniel. «Está en el salón», dijo Seamus. Scarlett hizo acopio de valor. Los misteriosos lamentos procedían de allí. Entró. Altos y gruesos cirios ardían sobre unas mesas colocadas junto a la cabecera y los pies de la cama grande. Daniel yacía sobre la colcha envuelto en una mortaja blanca ribeteada de negro. Tenía cruzadas sobre el pecho las manos curtidas por el trabajo y las cuentas de un rosario entre los dedos. «¿Por qué nos dejaste? Ochón, 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 huyajón, oh». La mujer, que así se lamentaba, iba balanceándose de un lado a otro. Scarlett reconoció en ella a la prima Peggy, que vivía en el pueblo. Se arrodilló al lado de la cama a rezar una oración por Daniel, pero aquellos quejidos confundían de tal modo su mente que no podía pensar. «Ochón, ochón». Aquel grito gemebundo primitivo le oprimía el corazón, la asustaba. Se puso en pie y se dirigió a la cocina. Miró con incredulidad la multitud de hombres y mujeres que llenaban la habitación y que comían, bebían y hablaban como si no ocurriese nada desacostumbrado. El aire estaba denso a causa del humo de las pipas de arcilla que fumaban los hombres, a pesar de que la puerta y las ventanas se encontraban abiertas. Scarlett se acercó al grupo que rodeaba al padre Danaher. Sí, despertó para llamar a los suyos por su nombre y terminar con el alma limpia. Oh, su confesión fue magnífica. Jamás oí otra mejor. Daniel O'Hara era un hombre excelente. No volveremos a ver uno como él en nuestra vida. Scarlett se apartó. ¿Y no recuerdas, Jean, aquella vez en que Daniel y su hermano Patrick, que en gloria esté, llevaron a la magnífica cerda del inglés a parir en la tuberna? Fueron 12 los pequeños y todos chillaban, y la cerda era tan fiera como un jabalí. El administrador estaba temblando y el inglés maldecía, y todos los demás se reían ante aquel espectáculo.
Jean O'Gomar emitió una carcajada y golpeó el hombro del narrador con su manaza de herrero. A decir verdad, Tez O'Hara, yo no lo recuerdo y tú tampoco. Ninguno de los dos había nacido cuando ocurrió el suceso de la cerda, y lo sabes muy bien. Se lo oíste contar a tu padre, como yo se lo oí narrar al mío. Pero debió ser estupendo, Jean. Tu primo Daniel era un gran hombre. Esta es la verdad. Sí que lo era, pensó Scarlett. Fue de un lado a otro escuchando una docena de anécdotas de la vida de Daniel. Alguien se fijó en ella. Cuéntanos, por favor, Katy Scarlett, ¿cómo rehusó tu tío la tierra y las 100 cabezas de ganado que le ofreciste? Ella pensó rápidamente. Ocurrió así. Empezó a decir y una docena de ansiosos oyentes se inclinaron hacia ella. ¿Qué voy a decir ahora?, pensó. Yo le dije, tío Daniel, quiero hacerte un regalo. Valía la pena exagerar un poco. Le dije, tengo una finca de 40 hectáreas y un arroyo y una tuberna y 100 bueyes y 50 vacas lecheras y 300 gansos y 25 cerdos y 6 yuntas de caballos. Los oyentes suspiraron admirados. Scarlett estaba inspirada. Tío Daniel, le dije, todo esto es para ti y además una bolsa de oro. Pero me respondió con una voz tan fuerte que me eché a temblar. No lo tocaré, Katy Scarlett O'Hara. Colum la agarró de un brazo y la llevó fuera de la casa, pasando entre la multitud hacia detrás del granero. Entonces se echó a reír. Tú siempre me sorprendes, querida Scarlett. Acabas de convertir a Daniel en un gigante, pero no sé si en un gigante tonto o en un gigante demasiado noble para aprovecharse de una mujer tonta. Scarlett rió con él. Ahora empezaba a gustarme, Colum. Hubieses debido dejar que me quedase. De pronto se tapó la boca con la mano. ¿Cómo podía estar riendo en el velatorio de tío Daniel? Colum le asió la muñeca y le bajó la mano. Está bien. Se supone que el propósito de un velatorio consiste en celebrar la vida de un hombre y su importancia para todos los que acuden. La risa es parte de ello, tanto como las lamentaciones. Daniel O'Hara fue inhumado el jueves. Su entierro fue casi tan sonado como el de la vieja Katy Scarlett. La joven Scarlett presidió el desfile hacia la fosa de los hijos de Daniel, que habían cavado en el antiguo cementerio amurallado de Ballyhara, que ella y Colum habían descubierto y limpiado. Scarlett llenó una bolsa de cuero con tierra de la tumba de Daniel. Cuando la desparramase sobre la de su padre, casi sería como si estuviese enterrado junto a su hermano. Cuando hubo terminado el entierro, la familia se dirigió a la casa grande para tomar algo. La cocinera de Scarlett celebró también una ocasión de lucir sus cualidades. Largas mesas sobre caballetes habían sido colocadas en el salón que no se usaba y en la biblioteca. Estaban cubiertas de jamones, patos, pollos, carne de buey, montañas de pan y de pasteles, jarras de cerveza negra, barrilitos de whisky y ríos de té. Cientos de O'Hara habían hecho el viaje a pesar de los enfangados caminos. Scarlett bajó a Kat para presentarla a sus parientes. La admiración de estos fue mayor de lo que Scarlett había podido desear. Entonces trajo Colum un violín y su tambor. 3 primos sacaron silbatos y la música se prolongó durante horas. Kat agitó las manitas al son de la música hasta que se fatigó y quedó dormida en la falda de su madre. Me alegro de haber perdido el barco, pensó Scarlett. Esto es maravilloso. Lástima que haya sido causado por la muerte de Daniel. 2 de sus primos se acercaron a ella y se inclinaron para hablarle en voz baja. Necesitamos a la O'Hara, dijo Thomas, el hijo de Daniel. ¿Vendrás mañana a casa después del desayuno?, preguntó Joe, el hijo de Patrick. ¿De qué se trata? Te lo diremos mañana, cuando no haya ruido y puedas pensar. La cuestión era, ¿quién heredaría la finca de Daniel? Debido a la antigua crisis que tuvo lugar cuando murió el viejo Patrick, 2 primos O'Hara se la disputaban. Como su hermano Gerald, Daniel no había hecho testamento. Se repite lo de Tara, pensó Scarlett, y su decisión fue fácil. Seamus, hijo de Daniel, había trabajado de firme en la finca durante 30 años, mientras que Sean, hijo de Patrick, había vivido con la vieja Katy Scarlett sin hacer nada. Scarlett entregó la finca a Seamus, como hubiese debido papá entregarme Tara, pensó. Ella era la O'Hara, por consiguiente no hubo discusión.
Scarlett estaba entusiasmada, segura de que había hecho a Seamus más justicia de lo que le habían hecho a ella. El día siguiente, una mujer ya madura dejó una cesta de huevos en la puerta de la casa grande. La señora Frith descubrió que era la novia de Seamus. Había estado esperando durante casi 20 años a que él le pidiese que se casaran. Seamus le propuso matrimonio una hora después de la decisión de Scarlett. «Ha sido muy amable», dijo Scarlett, «pero espero que no se casen demasiado pronto. Al paso que voy, nunca llegaré a Estados Unidos». Finalmente logró reservar un camarote en un barco que zarpaba el 26 de abril, exactamente un año después de la fecha en que al principio había supuesto que terminarían sus vacaciones en Irlanda. El barco no era el lujoso Brianboru, ni siquiera un verdadero barco de pasajeros, pero Scarlett tenía sus propias supersticiones y creía que si esperaba de nuevo hasta después del 1 de mayo, ya no se marcharía nunca. Además, Colum conocía el barco y a su capitán. Era un carguero, sí, pero solamente transportaba balas del mejor lino irlandés, ninguna mercancía sucia. Y la esposa del capitán viajaba siempre con él, por lo que Scarlett tendría una compañera femenina y una carabina. Y lo mejor de todo, el barco no tenía rueda de paletas ni motor a vapor, solo navegaría a vela. Capítulo 67. El tiempo se mantenía estable desde hacía más de una semana. Los caminos estaban secos y los setos floridos. El insomnio febril que Kat padeció una noche resultó ser debido solamente a un nuevo diente que le salía, la víspera de su partida. Scarlett se dirigió medio corriendo y medio danzando al pueblo de Valijara para recoger el último vestidito de Kat confeccionado por la modista. Confiaba en que ahora nada pudiera ir mal. Mientras Margaret Scallon envolvía el vestidito en papel de seda, Scarlett contempló la población desierta a la hora de comer y vio que Colum entraba a la abandonada iglesia protestante del otro lado de la ancha calle. Bueno, pensó, por fin va a hacerlo. Creí que nunca atendería a razones. Es absurdo que todo el pueblo tenga que apretujarse en aquella capilla diminuta para oír misa los domingos, cuando esta iglesia grande permanece vacía. El mero hecho de que haya sido construida por protestantes no es razón para que los católicos no la utilicen. No sé por qué se ha resistido tanto tiempo, se dijo, pero no voy a reprochárselo. Solo le diré que estoy encantada de que haya cambiado de idea. Volveré enseguida, dijo la señora Scallon. Caminó apresuradamente por el herboso sendero que conducía a la pequeña entrada lateral. Llamó a la puerta, la empujó y la abrió. De inmediato sonó un fuerte ruido y después otro, y sintió que algo punzante le atravesaba la manga. Oyó caer una rociada de piedrecitas en el suelo, a sus pies, y un estampido que resonó dentro de la iglesia. Un rayo de luz que entraba por la puerta abierta cayó directamente sobre un desconocido que se había vuelto en redondo para enfrentarse a ella. Su cara mal afeitada estaba torcida en una mueca y sus ojos oscuros y con ojeras parecían los de un animal salvaje. Estaba medio agachado y le apuntaba con una pistola que sostenía apartada de su figura harapienta, con dos manos sucias pero firmes como una roca. «Me ha disparado», solo pudo pensar Scarlett. «Ha matado ya a Colum y ahora va a matarme a mí. Kat, nunca volveré a ver a Kat». Una ira ardiente liberó a Scarlett de la parálisis física del miedo. Levantó los puños y se lanzó adelante. El ruido del segundo disparo fue una explosión que resonó, ensordecedora, en el techo abovedado durante un tiempo que pareció eterno. Scarlett se arrojó al suelo, gritando. «Cállate, por favor, querida Scarlett», dijo Colum. Ella reconoció su voz, que sin embargo no parecía la suya. Esta voz era dura, helada. Scarlett miró hacia arriba, vio el brazo derecho de Colum alrededor del cuello del hombre y la mano izquierda cerrada sobre la muñeca de este y la pistola apuntando al pecho. Se puso lentamente en pie. «¿Qué pasa aquí?», dijo pausadamente. «Cierra la puerta, por favor», dijo Colum. «Entra bastante luz por las ventanas». ¿Qué pasa aquí?» Colum no le respondió. «Suéltala, Davey, muchacho», dijo al hombre. La pistola cayó con un ruido metálico sobre el suelo de piedra. Colum bajó poco a poco el brazo del hombre.
Desprendió rápidamente el suyo del cuello del hombre, cerró los puños y le golpeó con fuerza. El cuerpo inconsciente cayó a sus pies. «Se pondrá bien», dijo Colum. Pasó ágilmente por el lado de Scarlett, cerró la puerta sin hacer ruido y corrió el cerrojo. «Ahora, querida Scarlett, tenemos que hablar». Colum la agarró del brazo desde atrás. Scarlett se volvió para enfrentarse a él. «No hables en plural, Colum. Serás tú me dirás lo que pasa aquí». El tono de voz de su primo volvió a ser afectuoso y melódico. «Ha sido un suceso lamentable, querida Scarlett». «No me llames querida Scarlett. No voy a dejarme engatusar, Colum. Ese hombre ha intentado matarme. ¿Quién es? ¿Por qué has venido a verle escondidas? ¿Qué pasa aquí?» La cara de Colum era solamente una mancha pálida en la sombra. El cuello de su camisa lucía sorprendentemente blanco. «Ven donde podamos vernos», dijo a media voz, y caminó hacia un sitio donde unos finos rayos de sol entraban sesgados por las ventanas entabladas. Scarlett no podía dar crédito a sus ojos. Colum estaba sonriendo. «Oh, ha sido una lástima. Si hubiésemos tenido la posada, esto no habría ocurrido. Quería tenerte alejada de esto, querida Scarlett. Será enojoso cuando lo sepas». ¿Cómo podía sonreír? ¿Cómo se atrevía? Iba a decirlo, pero estaba demasiado horrorizada para hablar. Colum le habló de la hermandad feniana. Cuando él terminó, Scarlett recobró la voz. «Judas, sucio y embustero traidor. Yo confiaba en ti. Pensaba que eras mi amigo». Ya dije que era una cuestión enojosa. Ella se sentía demasiado afligida para enfadarse por su sonrisa y su triste respuesta. Todo había sido una traición. Colum había abusado de ella, engañándola desde el momento en que se habían conocido. Todos la habían engañado. Jamie, Maureen, todos sus primos de Savannah y de Irlanda, todos los cultivadores de Valijara, todos los del pueblo de Valijara, incluso la señora Fried. Su felicidad había sido engañosa. Todo era un engaño. ¿Quieres escucharme, Scarlett? Ella aborrecía ahora la voz de Colum musical y seductora. «No le escucharé». Trató de taparse los oídos, pero las palabras de él se filtraban entre sus dedos. «Recuerda tu sur aplastado por las botas de los conquistadores y piensa en Irlanda, en su belleza y su sangre vital en las manos asesinas del enemigo. Este nos robó el lenguaje. Enseñar a un niño a hablar irlandés es un delito en esta tierra. Imagínate, Scarlett, que vuestros yanquis hablasen una lengua que vosotros no entendieseis, con palabras que tuvieseis que aprender a la fuerza, porque si no supieseis lo que quiere decir alto, podrían mataros por no deteneros. Y que estos mismos yanquis enseñasen su idioma a tu hija, y ésta hablase una lengua diferente a la tuya, con la que no podría comprender tus palabras cariñosas, y tú no sabrías lo que te diría ella, y no podrías complacer sus deseos. Los ingleses nos robaron nuestro lenguaje, y con él se llevaron a nuestros hijos. Se apoderaron de nuestra tierra, que es nuestra madre. No nos dejaron nada cuando perdimos a nuestros hijos y a nuestra madre. Conocimos la derrota en nuestras almas. Y ahora piensa, Scarlett, en cuanto te quitaron tu tara, luchaste por ella y me dijiste cómo. Con toda tu voluntad, con todo tu corazón, con todo tu ingenio, con todo tu poder. Si había que mentir, podías mentir. Si había que engañar, podías engañar. Si había que matar, podías matar. Lo mismo nos ocurre a nosotros, los que luchamos por Irlanda. Y sin embargo, somos más afortunados que tú, porque todavía tenemos tiempo para gozar de la vida, para la música, el baile y el amor. Tú sabes lo que es amar, Scarlett. He visto nacer y florecer tu amor por tu hija. ¿No ves que el amor se alimenta sin glotonería de sí mismo? Que el amor es un vaso siempre lleno a rebosar, que vuelve a llenarse cuando has bebido de él. Lo propio ocurre con nuestro amor por Irlanda y su gente. Yo te quiero, Scarlett. Todos nosotros te queremos. No dejamos de quererte porque sea Irlanda nuestro amor de los amores. ¿Acaso te despreocupas tú de tus amigos cuando cuidas a tu hija? Las dos cosas no son incompatibles. Tú creías que yo era tu amigo, tu hermano. Y lo soy, Scarlett, y lo seré siempre. Tu felicidad me alegra, tus penas me afligen. Y sin embargo, Irlanda es mi alma. Para mí no es traición todo lo que se hace para librarla de la esclavitud, pero ella no roba el amor que siento por ti, sino que lo aumenta. Las manos de Scarlett se habían separado automáticamente de sus oídos
y pendían flácidas junto a sus costados. Colum la había hechizado, como siempre que hablaba de esa manera, aunque ella no comprendía más de la mitad de lo que estaba diciendo. Tenía la impresión de estar envuelta en una tela de araña que la calentaba y sujetaba al mismo tiempo. El hombre, que estaba inconsciente en el suelo, gimió. Scarlett miró con miedo a Colum. «¿Es un feniano este hombre?» «Sí, y un fugitivo. Creyó que un amigo suyo le había denunciado a los ingleses. Y tú le diste esta pistola». Era una afirmación, no una pregunta. «Sí, Scarlett, como verás, ya no tengo secretos para ti. Tengo armas escondidas en esta iglesia. Soy el armeno de la hermandad. Cuando llegue el día, y será pronto, muchos miles de irlandeses estarán armados para el alzamiento y las armas procederán de este lugar inglés». «¿Cuándo?», preguntó Scarlett, temiendo la respuesta. «No se ha fijado fecha. Necesitamos 5 envíos más, 6, si es posible». «¿Esto es lo que haces en Estados Unidos?» «Sí, recaudo dinero con ayuda de muchos. Otros encuentro la manera de comprar armas con él, y yo los traigo a Irlanda, en el Brian Boru y en otros navíos». «¿Vais a disparar contra los ingleses?» «Sí, pero seremos más compasivos que ellos. Ellos han matado a mujeres y niños, además de a nuestros hombres. Nosotros solo mataremos a los soldados. Al soldado se le paga para que esté expuesto a morir». «Pero tú eres sacerdote. No puedes matar». Colum guardó silencio durante varios minutos. Motas de polvo giraban perezosamente en los rayos de luz que entraban por la ventana e incidían en su cabeza gacha. Cuando la levantó, vio Scarlett que sus ojos estaban llenos de pesar. «Cuando yo tenía 8 años, vi cómo se llevaron los carros de trigo y los rebaños por la carretera de Adamstown a Dublín, hacia las mesas de banquete que tenían allí los ingleses. También vi morir a mi hermana de hambre, porque solo tenía 2 años y carecía de fuerzas para aguantar sin alimentarse. Mi hermano tenía 3 años y tampoco él tuvo fuerzas. Los más pequeños eran siempre los primeros en morir. Lloraban porque tenían hambre y eran demasiado pequeños para comprenderlo, cuando les decían que no había comida. Yo lo comprendía porque tenía 8 años y sabía más que ellos. Y no lloraba porque también sabía que si lo hacía gastaría una energía que era necesaria para sobrevivir sin alimentos. Murió otro hermano de 7 años y después otro de 6 y otro de 5, y para mi vergüenza he olvidado cuál de ellos era el niño y cuál la niña. Entonces falleció mi madre, pero siempre he creído que murió de pena más que de hambre. Se necesitan muchos meses para morir de hambre, Scarlett, y no es una muerte piadosa. Durante todos aquellos meses los carros llenos de comida pasaban por delante de nosotros». La voz de Colum parecía muerta. Después se animó. «Yo era un muchacho prometedor cuando cumplí los 10 años y hubieron quedado atrás los tiempos del hambre y tuve comida para alimentarme. Aprendí rápidamente. Fui un buen estudiante. Nuestro cura se dio cuenta de ello y dijo a mi padre que tal vez, a su debido momento, podría ser aceptado en el seminario. Mi padre me dio todo lo que podía dar. Mis hermanos mayores trabajaron más de lo que les correspondía en la finca para que no tuviese que hacer nada en ella y pudiese dedicarme a mis libros. Nadie me lo reprochó, pues es un gran honor para una familia tener un hijo sacerdote. Y yo lo acepté todo sin pensar, pues tenía una fe pura y total en la bondad de Dios y la sabiduría de la Santa Madre Iglesia. Tenía lo que creía que era vocación de sacerdote». Ahora levantó la voz. «Creía. Esta es la respuesta. El seminario contiene muchos libros santos y hombres santos y toda la sabiduría de la Iglesia. Estudié, recé, busqué. Encontré éxtasis en la oración, conocimiento en los estudios, pero no el conocimiento que estaba buscando». «¿Por qué?», preguntaba a mis maestros. «¿Tienen los niños que morir de hambre?». Pero la única respuesta que me daban era: «Confía en la sabiduría de Dios y ten fe en su amor». Colum levantó los brazos sobre su torturado y semblante y gritó: «Dios, Padre mío, siento tu presencia y tu inmenso poder, pero no puedo ver tu rostro. ¿Por qué has vuelto la espalda a tu pueblo irlandés?». Bajó los brazos. «No hay respuesta, Scarlett», dijo con voz entrecortada. «Nunca la ha habido, pero tuve una visión y la he seguido. En mi visión los niños hambrientos se juntaban y su debilidad no era tanta al aumentar su número.
se alzaban a miles, alargando los bracitos descarnados, y volcaban las carretas llenas de comida y no morían. Ahora mi vocación es volcar aquellos carros, echar a los ingleses de sus mesas de banquete, dar a Irlanda el amor y la piedad que Dios le ha negado. Scarlett se estremeció ante aquella blasfemia. «¿Irás al infierno?» «Estoy en el infierno, cuando veo soldados burlándose de una madre que tiene que mendigar para comprar comida para sus hijos. Es una visión infernal. Cuando veo a viejos que tienen que caminar por la calzada enfangada de la calle para que los soldados sean dueños de las aceras, veo el infierno. Cuando veo desahucios, palizas, carros llenos de grano pasando por delante de una familia que tiene 1 metro cuadrado de patata para no morirse de hambre. Digo que toda Irlanda es un infierno y de buen grado sufriré la muerte y después el tormento por toda la eternidad para librar a los irlandeses de una hora de infierno en la tierra». Scarlett estaba estremecida por su vehemencia. Trataba de comprender. ¿Y si ella no hubiese estado allí cuando llegaron los ingleses con su ariete a la casa de Daniel? ¿Y si perdiese todo su dinero y Kat tuviese hambre? ¿Y si los soldados ingleses fuesen realmente como los yanquis y robasen sus animales e incendiasen los campos cuyas plantas habían visto crecer? Sabía lo que era verse impotente ante un ejército. Sabía lo que era el hambre. Eran recuerdos que ni todo el oro del mundo podía borrar. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó a Colum. Él luchaba por Irlanda. Irlanda era la patria de su pueblo y de su hija. Capítulo 68. La esposa del capitán del barco era una mujer robusta y de cara colorada que miró a Kat y le tendió los brazos. «¿Querrá venir conmigo?». Kat alargó las manitas como respuesta. Scarlett estuvo segura de que lo que interesaba a Kat eran las gafas que pendían de una cadena que llevaba la mujer alrededor del cuello, pero no lo dijo. Le encantaban que admirasen a Kat, y esto era lo que hacía la esposa del capitán. «Es preciosa», dijo. «No, querida, las gafas se ponen en la nariz, no en la boca. Es preciosa, con esa piel de color de aceituna. ¿Es su padre español?». Scarlett pensó rápidamente. «Su abuela», dijo. «Ah, ya». Quitó las gafas de los dedos de Kat y las sustituyó por una galleta. «Yo soy 4 veces abuela. Es lo más maravilloso del mundo. Empecé a navegar con el capitán cuando nuestros hijos fueron mayores, porque no podía soportar la casa vacía. Pero ahora tengo la ilusión de los nietos. Después de Savannah iremos a recoger carga en Filadelfia y podré estar 2 días allí con mi hija y sus 2 pequeños». «Me va a matar con su charla antes de que salgamos de la bahía», pensó Scarlett. «No podré soportarlo 2 semanas». Pero pronto descubrió que no debía preocuparse. La esposa del capitán repetía lo mismo tan a menudo que Scarlett solo tenía que asentir con la cabeza y decir «Madre mía» a intervalos, sin escuchar en absoluto. Y aquella mujer se portaba magníficamente con Kat. Scarlett podía hacer ejercicio sobre cubierta sin tener que inquietarse por la pequeña. Entonces era cuando podía pensar mejor, con el aire salobre dándole en la cara. Sobre todo hacía planes. Había mucho que hacer. Tenía que encontrar un comprador para el almacén. Después estaba la casa de la calle Peach Street. Red pagaba su conservación, pero era ridículo mantenerla allí vacía, cuando no volvería a emplearla de nuevo. Por consiguiente, vendería la casa de la calle Peach Street y el almacén. ¿Y la taberna? Esto último era una lástima. La taberna producía unos ingresos excelentes y no causaba ninguna molestia, pero había resuelto librarse de Atlanta, y esto incluía la taberna. Y las casas que estaba construyendo no sabía nada en absoluto acerca de aquel proyecto. Tenía que comprobarlo y asegurarse de que el constructor seguía usando madera de Ashley. Tenía que asegurarse de que Ashley estaba bien, y Bew lo había prometido a Melania. Entonces, cuando hubiese terminado con Atlanta, iría a Tara. Esto debía ser lo último, porque cuando Wade y Ella se enterasen de que irían a casa con ella, estarían ansiosos por partir. No sería justo tenerlos pendientes de esto. Y despedirse de Tara sería lo más duro para ella. Tendría que hacerlo rápidamente. Así no le dolería tanto. Oh, cuánto deseaba verla.
Las largas y lentas millas remontando el río Savannah desde el mar a la ciudad parecían eternizarse. El barco tenía que ser remolcado por una embarcación a motor en el canal. Scarlett caminaba impaciente de un lado a otro de la cubierta, con Kat en los brazos, tratando de distraerse con la excitada reacción de la pequeña al levantar súbitamente el vuelo las aves de la marisma. Ahora estaban tan cerca, ¿por qué no podían llegar de una vez? Quería ver Estados Unidos y oír voces americanas. Por fin, allí estaba la ciudad y los muelles. Oh, escucha, Kat, escucha las canciones. Son canciones de los negros, porque esto es el sur. ¿No sientes el sol? Durará días y días. Oh, querida mía, mi Kat, esta es la tierra de mamá. La cocina de Maureen estaba igual que antes. Nada había cambiado. La familia era la misma y el afecto y las bandadas de niños O'Hara. El hijo de Patricia era varón, tenía casi un año, y Katy estaba embarazada. Kat fue admitida al momento en la rutina diaria del triple hogar. Miró a los otros niños con curiosidad, les tiró de los pelos, dejó que tirasen de los suyos, se convirtió en uno de ellos. Scarlett estaba celosa. Ella no me añorará en absoluto y no puedo soportar dejarla, pero tengo que hacerlo, pensó. Demasiadas personas de Atlanta conocen la red y podrían hablarle de ella. Yo le mataría antes que permitir que me la quitasen. No puedo llevarla conmigo. No tengo elección. Cuanto antes me vaya, antes volveré y traeré a su hermano y a su hermana como un regalo para ella. Envió telegramas a tío Henry Hamilton en su despacho y a Pansy en la casa de la calle P Street y tomó el tren para Atlanta el 12 de mayo. Estaba excitada y nerviosa. Había pasado tanto tiempo fuera que podía haber ocurrido cualquier cosa. Ahora no debía inquietarse por ello. Muy pronto lo sabría. Mientras tanto, disfrutaría del cálido sol de Georgia y del placer de vestir bien. Había tenido que llevar luto en el barco, pero ahora estaba radiante con su traje de hilo irlandés verde esmeralda. Pero había olvidado los sucios que eran los trenes norteamericanos, las escupideras en cada extremo del vagón que estuvieron pronto de rodearla con el maloliente jugo del tabaco. El pasillo se llenó de inmundos desperdicios antes de que el tren hubiera recorrido 30 kilómetros. Un borracho pasó tambaleándose junto a su asiento y de pronto se dio ya cuenta de que no viajaría sola. Bueno, cualquiera podía retirar su maletín y sentarse a su lado. En Irlanda se hacían mucho mejor las cosas. Primera clase significaba lo que indicaba el nombre. Nadie se metía en el compartimento de otro. Desplegó el periódico de Savannah como un escudo. Su lindo traje de hilo estaba ya arrugado y manchado de polvo. El barullo de la estación de Atlanta y los vocingleros y atrevidos conductores en el torbellino del Five Points hicieron que el corazón de Scarlett palpitase emocionado y que olvidase ella la suciedad del tren. Qué animado era todo y vital y siempre cambiante. Había casas que antes no existían, nombres nuevos sobre las entradas de viejas tiendas, ruido y prisa y empujones. Desde la ventanilla de su carruaje contempló ávidamente las casas de la calle P Street, identificando a sus propietarios y observando que habían llegado tiempos mejores para ellos. Los Meriwether tenían un tejado nuevo, los Smith una pintura de otro color. Nada estaba tan descuidado como cuando se había marchado ella hacía 1 año y medio. Y allí estaba su casa. Oh, no recordaba que estuviera tan apretujada entre las otras. Apenas se veía el jardín. Había estado siempre tan cerca de la calle. Por el amor de Dios, qué tonta soy. ¿Qué importa esto ahora? He decidido venderla. No era un buen momento para vender, dijo el tío Henry Hamilton. La depresión no había mejorado y los negocios andaban mal en todas partes. El mercado más perjudicado era el de los bienes inmuebles y los inmuebles más perjudicados eran las casas grandes como la suya. La gente no prosperaba, sino todo lo contrario. En cambio, las casas pequeñas, como las que ella había estado construyendo en las afueras de la ciudad, se vendían con la mitad de rapidez con la que se acababan de construir. Scarlett estaba ganando con ellas una fortuna. ¿Por qué quería vender? La casa no le costaba nada, pues Red pagaba todas las facturas y aún sobraba dinero. Me está mirando como si oliese mal o algo parecido, pensó Scarlett. Me echa la culpa del divorcio.
Por un instante tuvo ganas de protestar, de contarle su versión de la historia, de contarle lo que había ocurrido en realidad. El tío Henry era el único que había estado de su parte. Sin él no habría un alma en Atlanta que no la despreciara. ¿Pero qué importaba esto? La idea brilló en su mente como una bengala. Henry Hamilton se equivocaba al juzgarla, como se equivocaban todos los demás de Atlanta. Yo no soy como ellos y no quiero serlo. Soy diferente. Yo soy la O'Hara. Si no quieres tomarte el trabajo de vender mi propiedad, no te lo echaré en cara, Henry, pero dímelo. Había una dignidad sencilla en sus modales. Soy viejo, Scarlett. Probablemente te convendría tener un abogado más joven. Scarlett se levantó del sillón, tendió la mano y sonrió con verdadero aprecio. Solo cuando se hubo marchado pudo expresar él con las palabras la diferencia que había visto en ella. Scarlett se ha hecho mayor. Ya no me ha llamado tío Henry. ¿Está la señora Butler en casa? Scarlett reconoció inmediatamente la voz de Ashley. Salió corriendo del cuarto de estar al vestíbulo. Con un rápido ademán despidió a la doncella que había abierto la puerta. «Querido Ashley, cuánto me alegro de verte». Le tendió ambas manos. Él la sujetó con fuerza y se quedó mirándola. «Nunca habías estado tan encantadora, Scarlett. Los climas extranjeros te sientan bien. Dime dónde has estado y lo que has hecho». Tío Henry dijo que habías ido a Savannah, pero que después había perdido todo contacto contigo. A todos nos extrañó. Apuesto a que sí, en especial a tu hermana de lengua viperina, pensó ella. Entra y siéntate. Me muero de ganas de oír todas las noticias. La doncella estaba esperando a un lado. Al pasar junto a ella, Scarlett le dijo en voz baja: «Tráenos café y unas pastas». Condujo a Ashley al cuarto de estar, se sentó en el extremo de un sofá y dio unos golpecitos al asiento a su lado. «Siéntate aquí, Ashley. Quiero verte bien». Gracias a Dios, ha perdido aquel aire de perro apaleado. Henry Hamilton ha debido tener razón al decir que Ashley estaba muy bien. Scarlett le observó a través de las pestañas mientras hacía sitio en una mesa para la bandeja del café. Ashley Wilkes seguía siendo un hombre guapo. Sus facciones finas y aristocráticas se habían acentuado con la edad, pero parecía mayor de lo que era. No puede tener más de 40 años, pensó Scarlett, y sus cabellos son más plateados que dorados. Seguro que pasa mucho tiempo, más que antes, en el aserradero. Tiene mejor color, no aquel gris de oficina que tenía antes. Le miró y sonrió. Se alegraba de verle, y en especial de ver que estaba tan bien. La obligación que había contraído con Melania no parecía ahora tan pesada. «¿Cómo está tía Pitty e India y Beau? Debe de estar hecho casi un hombre». Pitty e India estaban igual, dijo Ashley haciendo una mueca. Pitty se ponía histérica por el menor motivo e India estaba muy ocupada con el trabajo del comité para mejorar la moralidad de Atlanta. Las dos le mimaban de una manera abominable, como dos solteronas rivalizando en el papel de madre protectora. Y también trataban de mimar a Beau, pero él no quería saber nada de eso. Los ojos grises de Ashley brillaron con orgullo. Beau era un verdadero hombrecito. Pronto cumpliría 12 años, pero se diría que tenía casi 15. Era presidente de una especie de club creado por los chicos del vecindario. Habían construido una casa en un árbol del jardín trasero de Pitty, hecha de la mejor madera del aserradero. Beau se había cuidado de esto. Ya sabía de madera más que su padre, dijo Ashley con una mezcla de tristeza y admiración. Y el muchacho añadió aún, con más orgullo, que tenía dotes de erudito. Había ganado ya un premio de composición latina en el colegio y leía libros adecuados para jóvenes mucho mayores que él. «Pero debo de aburrirte con todo esto, Scarlett. Los padres orgullosos somos una lata». «En absoluto, Ashley», mintió Scarlett. «Libros, libros, libros». Esto era exactamente lo malo de los Wilkes. Existían a través de los libros, no de la vida misma. Pero tal vez el muchacho se desenvolvería bien. Si ya entendía de madera, podía esperarse algo de él. Y ahora, si Ashley no se ponía demasiado embarado, ella podría cumplir otra de las promesas que había hecho a Melly. Apoyó una mano en la manga de Ashley. «Tengo que pedirte un gran favor», dijo con ojos suplicantes. «Lo que quieras, Scarlett, ya lo sabes», dijo Ashley, cubriendo la mano de ella con la suya.
Quisiera que me prometieras que dejarás que envíe a Beau a la universidad y después a una gran gira europea con Wade. Significaría mucho para mí. A fin de cuentas, le considero prácticamente como un hijo más, ya que lo he visto nacer. Y últimamente he recibido mucho dinero, por lo que esto no es problema. Serías muy ruin si te negases. Scarlett. La sonrisa de Ashley se había extinguido. Ahora parecía muy serio. Caray, va a ser difícil. Afortunadamente, ahí viene esa torpe doncella con el café. Él no puede hablar delante de ella, y así tendré ocasión de insistir antes de que pueda decir que no. ¿Cuántas cucharadas de azúcar, Ashley? Yo te las pondré. Ashley tomó la taza de su mano y la dejó sobre la mesa. Déjenos que el café espere un momento, Scarlett. Le asió la mano. Mírame, querida. Sus ojos eran suavemente luminosos. Scarlett se distrajo de lo que estaba pensando. Oh, parece casi igual que el viejo Ashley, el Ashley Wilkes de 12 Robles. Sé de dónde procede ese dinero, Scarlett. Al tío Henry se le escapó de la lengua. Comprendo lo que debes sentir, pero no hace falta que te aflijas. Él no fue nunca digno de ti. Te has librado de Red, y no importa cómo. Puedes olvidarlo todo, como si nunca hubiese ocurrido. Por todos los diablos, Ashley se me va a declarar. Te has librado de Red. Di que te casarás conmigo, Scarlett, y dedicaré toda mi vida a hacerte feliz como mereces. Hubo un tiempo en el que habría dado el alma por estas palabras, pensó Scarlett. No es justo que ahora que las oigo no sienta nada en absoluto. Oh, ¿por qué tenía Ashley que hacer esto? Pero antes de que la pregunta se completase en su cabeza, supo la respuesta. Era a causa de las viejas habladurías, aunque ahora parecían muy lejanas. Ashley estaba resuelta a redimirla a los ojos de la sociedad de Atlanta, algo muy propio de él. Se portaría como un caballero, aunque esto significase arruinar su propia vida. Y también la mía, dicho sea de pasada. Supongo que no ha pensado en esto. Scarlett se mordió la lengua para no descargar su cólera contra él. Pobre Ashley. Él no tenía la culpa de ser como era. Red lo había dicho. Ashley pertenecía a la época de antes de la guerra. No tiene sitio en el mundo actual. No puedo enfadarme ni mostrarme ruin. No quiero perder a nadie que fue parte de los días de gloria. Lo único que queda de aquel mundo son los recuerdos y las personas que los comparten. Queridísimo Ashley, no quiero casarme contigo. Esto es todo. No voy a coquetear contigo, ni a decir mentiras, ni dejar que vayas jadeando tras de mí. Soy demasiado vieja para esto, y también te aprecio demasiado. Has representado mucho en mi vida, y siempre será igual. Di que dejarás que conserve esto. Desde luego, querida, me honra que sientas de esta manera. No volveré a molestarte refiriéndose al matrimonio. Sonrió y parecía tan joven, tan igual a Ashley de los 12 Robles, que a Scarlett le dio un vuelco el corazón. El querido Ashley no le dejaría adivinar que ella había percibido un claro alivio en su voz. Todo estaba bien. No, mejor que bien. Ahora podrían ser realmente amigos. El pasado había terminado felizmente. ¿Cuáles son tus planes, Scarlett? Espero que habrás vuelto definitivamente a casa. Ella se había preparado para esta pregunta incluso antes de zarpar de Galway. Debía asegurarse de que nadie de Atlanta pudiese saber cómo encontrarla. Esto la haría demasiado vulnerable frente a Red. La expondría a perder a Kat. Voy a liquidar mis cosas, Ashley. No quiero estar atado en absoluto durante un tiempo. Después de ir a Savannah, fui a visitar a unos familiares de papá en Irlanda y luego viajé un poco. Tenía que andarse con cuidado con lo que decía. Ashley había estado en el extranjero y la pillaría inmediatamente si afirmaba haber estado en sitios donde no había puesto los pies. Por alguna razón no llegué a ver Londres. Pienso que podría ir a vivir allí una temporada. Ayúdame, Ashley. ¿Crees que Londres es una buena idea? Scarlett sabía por Melania que él consideraba Londres una ciudad perfecta. Esto le distraería y se olvidaría de hacer más preguntas. He pasado una tarde magnífica, Ashley. Volverás otra vez, ¿verdad? Estaré aquí algún tiempo, arreglando mis asuntos. Todo lo a menudo que pueda. Será un placer. Ashley tomó el sombrero y los guantes de las manos de la doncella. Adiós, Scarlett.
Adiós. Oh, Ashley, ¿me harás el gran favor que te pedí? No, me darás un gran disgusto si no accedes. No creo. Te juro, Ashley Wilkes, que si no me dejas establecer un pequeño fondo para Beau, mis lágrimas serán como un río desbordado. Y sabes tan bien como yo que ningún caballero debe hacer llorar deliberadamente a una dama. Ashley se inclinó sobre la mano de ella. Estaba pensando que habías cambiado mucho, Scarlett, pero me equivocaba. Puedes hacer bailar a los hombres a tu antojo y conseguir que les guste. Sería un mal padre si negase a Beau un regalo tuyo. Oh, Ashley, te quiero y siempre te querré. Gracias. Y corre a la cocina y cuéntalo, pensó Scarlett, observando cómo cerraba la puerta la doncella detrás de Ashley. Las gatas viejas tendrán algo sustancioso para poder chismorrear. Además, quiero a Ashley y siempre le querré de una manera que ellas no comprenderían nunca. Scarlett tardó mucho más de lo esperado en terminar sus asuntos en Atlanta. No salió para Tara hasta el 10 de junio. Casi un mes lejos de Kat. No puede soportarlo. Podría olvidarse de mí. Probablemente le habrá salido otro diente, tal vez dos. ¿Y si está inquieta y nadie sabe que se sentiría mejor si pudiese chapotear en el agua? Y hace tanto calor. Puede tener un sarpullido. Los niños irlandeses no están acostumbrados al tiempo caluroso. Durante su última semana en Atlanta, Scarlett estuvo tan nerviosa que apenas podía dormir. ¿Por qué no llovía? Un polvo rojo lo cubría todo al cabo de solo media hora de haberlo limpiado. Pero una vez que el tren de Jonesboro pudo relajarse, a pesar de la demora, había hecho todo lo que se había propuesto, y mejor de lo que había creído posible Henry Hamilton y su nuevo abogado. Naturalmente la taberna había sido lo más fácil. La depresión aumentaba su negocio y su valor, pero le dolía lo del almacén. Valía más por el solar sobre el que estaba emplazado que como negocio. Los nuevos propietarios iban a derribarlo y a construir un edificio de 8 plantas. Five Points seguía siendo Five Points, con depresión o sin ella. Con estas 2 ventas había conseguido dinero suficiente para comprar otras 20 hectáreas y levantar otras 100 casas en las afueras de la ciudad. Esto significaría prosperidad para Ashley durante un par de años. Además, el constructor le había dicho que también otros constructores empezaban a comprar exclusivamente a Ashley. Podían estar seguros de que no les vendería madera verde, cosa que no podía decirse de los otros almacenes de madera de Atlanta. En realidad, parecía que iba a triunfar a pesar de sí mismo. Y ella iba a ganar una fortuna. Henry Hamilton había tenido razón en esto. Sus casitas se vendían en cuanto quedaban terminadas. Habían producido beneficios, muchos beneficios. Se quedó impresionada cuando vio el dinero que había acumulado en su cuenta del banco, lo suficiente para cubrir todos los gastos que le habían preocupado en Valijara durante todos aquellos meses de mucho dispendio y pocos ingresos. Ahora su balance se había equilibrado. La cosecha sería una ganancia limpia y aún proporcionaría semillas para el próximo año. Y los ingresos por alquileres en el pueblo continuarían aumentando. Antes de marcharse ella, un tonelero quería alquilar una de las casas vacías y Colum dijo que pensaba en su sastre para otra. Habría hecho lo mismo si no hubiese ganado tanto dinero, pero así resultaba mucho más fácil. El constructor recibió la orden de enviar todos los futuros beneficios a Stephen O'Hara en Savannah. Así éste tendría todo el dinero necesario para cumplir las instrucciones de Colum. Es curioso lo que me ha pasado con la casa de la calle Beach Street. Cualquiera habría dicho que me pesaría desprenderme de ella. Al fin de cuentas, es donde viví con Red y el sitio donde nació Bonnie, y pasó su vida terriblemente breve. Pero lo único que he sentido ha sido alivio. Cuando aquel colegio de niñas me hizo una oferta, habría besado a la vieja y adusta directora. Sentí como si me rompiesen unas cadenas. Ahora soy libre. Se acabaron mis obligaciones en Atlanta. Nada me ata a ella. Scarlett sonrió para sí, lo mismo que le había ocurrido con sus corsés. No había vuelto a ponérselos desde que Colum y Kathleen le habían librado de uno de ellos en Galway. Su cintura tenía unos cuantos centímetros de más, pero todavía estaba más delgada que la mayoría de las mujeres que veía por la calle y que iban apretadas hasta casi no poder respirar.
y se sentía cómoda, al menos todo lo cómoda posible con aquel calor. También podía vestirse sola, sin depender de una doncella, y le costaba poco hacerse ella misma el moño. Era delicioso bastarse a sí misma. Era delicioso no tener que preocuparse de lo que hiciesen o dejasen de hacer otras personas, ni de lo que aprobasen o censurasen. Y lo más delicioso de todo era regresar a casa a una tara y después llevar a sus hijos a otra. Pronto estaría con su preciosa Cat y luego volvería a la dulce Irlanda, fresca y lavada por la lluvia. Acarició con la mano blanda la bolsa de cuero que llevaba en la falda. Lo primero que haría sería llevar esta tierra de Valijara a la tumba de su padre. ¿Puedes ver lo que pasa desde donde estás, papá? ¿Lo sabes? Si es así, estarás orgulloso de tu Katy Scarlett, papá. Soy la O'Hara. Capítulo 69. Bill Bittin la estaba esperando en la estación de Jonesboro. Scarlett miró su cara curtida por la intemperie y su cuerpo engañosamente desmanejado y sonrió de oreja a oreja. Bill debía ser el único hombre creado por Dios que podía parecer como si estuviese repantingado en una percha. Le abrazó fuertemente. «Caramba, Scarlett, tendrías que avisar. Casi me has hecho caer. Me alegro de verte. Y yo de verte a ti, Bill. Creo que me alegro más de verte a ti que a cualquiera de las personas a quienes he visto en este viaje». Era verdad, apreciaba a Bill incluso más que a los O'Hara de Savannah. Tal vez porque había pasado con ella los malos tiempos, tal vez porque amaba a Tara tanto como ella, tal vez simplemente porque era un hombre bueno y honrado. «¿Dónde está tu doncella, Scarlett?» «Oh, me he dejado de esa tontería, Bill. Ya no hago muchas tonterías que solía hacer». Bill cambió de sitio la paja que llevaba en la boca. «Ya lo he advertido», dijo lacónicamente. Scarlett se echó a reír. Nunca había pensado en lo que debía sentir un hombre al ser abrazado por una mujer que no llevase corsé. «Se acabaron las jaulas para mí, Bill, de la clase que sean». Deseaba poder decirle por qué era tan feliz, hablarle de Cat, de Valijara. Si hubiese sido solamente Bill, se lo habría contado al instante, pues confiaba en él, pero era el marido de Suelen, y ella no confiaría en su hermana ni por todo el oro del mundo. Y Bill podía creerse obligado a contarlo todo a su mujer. Scarlett tuvo que morderse la lengua. Subió al asiento del carro. Nunca había visto que Bill usase su calesa, pues con el carro aprovechaba el viaje a la estación para comprar en las tiendas. El carro estaba cargado de sacos y cajas. «Cuéntame las novedades, Bill», dijo Scarlett cuando estuvieron en la carretera. «Hace tanto tiempo que no me entero de nada». «Bueno, veamos. Supongo que primero querrás saber algo de los chicos». Ella y nuestra Susie están muy unidas. Como Susie es un poco más pequeña, esto da superioridad a Ella, lo cual le ha hecho mucho bien. Apenas vas a reconocer a Wade cuando le veas. Empezó a espigarse cuando cumplió los 14 años en enero pasado y parece que no va a parar de hacerlo. Pero aunque parece enclencle, es fuerte como una mula y trabaja como una de estas. Gracias a él hemos podido cultivar este año 8 hectáreas más. Scarlett sonrió. Wade sería una gran ayuda en Valijara y a él le encantaría. Nunca había pensado que pudiese tener madera de agricultor. Debía de haber salido papá. La bolsa de cuero estaba caliente sobre su falda. Nuestra Marta tiene ahora 7 años y Jane, la pequeña, cumplió 2 en septiembre último. Suelen perdió una criatura el año pasado. Era otra niña. «Oh, Bill, lo siento». «Decidimos no probar de nuevo», dijo Bill. «Fue muy duro para Suelen, pero el médico lo aconsejó. Tenemos 3 niñas rebosantes de salud y esto es más de lo que necesita la mayoría de la gente para ser feliz. Desde luego, me habría gustado tener un varón, pero no me quejo. Además, Wade ha sido para mí como el mejor de los hijos. Es un chico magnífico, Scarlett». A ella le encantó oír esto. Y la sorprendió. Bill tenía razón. No iba a conocer a Wade. No, si era como lo describía Bill. Recordaba a un niño tímido, asustado y pálido. «Aprecio tanto a Wade que accedí a hablar contigo en su nombre, aunque no me gusta entrometerme en asuntos ajenos. Siempre le has causado un poco de miedo, Scarlett, ya lo sabes. En fin, lo que él desea que te diga es que no quiere seguir estudiando».
Este mes ha terminado un curso en el colegio y no está obligado a continuar. Scarlett sacudió la cabeza. No, Bill. Puedes decírselo tú o se lo diré yo. Su papá fue a la universidad y Wade irá también. No lo tomes a mal, Bill, pero un hombre no puede llegar muy lejos sin instrucción. No lo tomo mal, no hay motivo para ello, pero pienso que estás equivocada. Wade sabe leer y escribir y hacer todos los cálculos que puede necesitar un agricultor, y esto es lo que él desea. Ser agricultor, cultivar tara, poner en ello todo su empeño. Dice que su abuelo construyó tara sin más estudios que los que él tiene, y no ve por qué tendría que ser un caso diferente. El chico no es como yo, Scarlett. Caray, yo apenas sé hacer algo más que escribir mi nombre. Él estudió 4 años en aquel colegio elegante de Atlanta y 3 más aquí, en la escuela y en la tierra. Sabe todo lo que necesita saber un joven campesino. Y esto es lo que es él, Scarlett, un joven campesino, y con ello se siente feliz. Lamentaría que tú lo echases a perder. Scarlett se irritó. ¿Con quién se imaginaba Bill Bittin que estaba hablando? Ella era la madre de Wade y sabía lo que le convenía. Antes de que te salgas de tus casillas, deja que termine lo que tengo que decir, prosiguió Bill con su lenta voz cansina. Miraba directamente al frente, hacia la roja y polvorienta carretera. En el tribunal del condado me mostraron los nuevos documentos sobre Tara. Parece que te has hecho con la participación de Carl. No sé lo que piensas hacer, Scarlett, ni te lo pregunto, pero te diré una cosa. Si llega alguien por la carretera agitando papeles legales para apoderarse de Tara, pienso recibirle en la entrada con una escopeta en la mano. Bill, te juro sobre un montón de Biblias que no pienso hacer nada sobre Tara. Scarlett se alegró de que esto fuese verdad. La suave y lenta voz nasal de Bill era más terrible que el más fuerte de los gritos. Me alegro de oír esto. Yo pienso que Tara debería ser de Wade. Es el único nieto varón de tu padre, y la tierra debería permanecer en la familia. Espero que le dejes donde está, Scarlett. Que siga siendo mi mano derecha y como un hijo para mí, tal como es ahora. Tú harás lo que quieras, siempre lo hiciste. Di mi palabra, Wade, de que hablaría contigo, y lo he hecho. Dejemos la cosa así, si no te importa. He dicho cuanto tenía que decir. Lo pensaré, prometió Scarlett. El carro chirrió en la carretera familiar y Scarlett vio que la tierra que había conocido como campos cultivados volvía a estar llena de árboles achaparrados y de maleza. Tuvo ganas de llorar. Bill advirtió el encogimiento en sus hombros y el gesto doliente en su boca. ¿Dónde has estado este par de años, Scarlett? De no haber sido por Carrin, no habríamos sabido a dónde te dirigiste, pero después también ella perdió tu pista. Scarlett sonrió forzadamente. Me lancé a una aventura, Bill. He viajado mucho. Visité a mis parientes O'Hara. Un puñado de ellos vive en Savannah y son la gente más buena que puedas figurarte. Permanecí con ellos bastante tiempo y después fui a Irlanda a conocer a otros más. No puedes imaginarte la cantidad de O'Haras que hay. Sintió un nudo en la garganta. Apretó la bolsa de cuero contra el pecho. Bill, he traído algo para papá. ¿Quieres detenerte delante del cementerio en pedir que se acerque a alguien durante un rato? Desde luego. Scarlett se arrodilló bajo el sol, junto a la tumba de Gerald O'Hara. La negra tierra irlandesa se deslizó entre sus dedos para mezclarse con el polvo de la arcilla roja de Georgia. «Oh, papá», murmuró y el ritmo de sus palabras era irlandés. «El condado de Meath es un gran lugar. Todos ellos te recuerdan bien, papá». «Yo no sabía, papá, y lo siento, yo no sabía que hubieses debido tener un buen velatorio en el que se contasen todas las anécdotas de cuando eras un muchacho». Levantó la cabeza y la luz del sol brilló en las lágrimas que rondaban en su semblante. Su voz sonó entrecortada por el llanto, pero habló lo mejor que pudo y su pena era grande. «¿Por qué me dejaste, Ochón? Ochón, Ochón, Uyagón, oh». Scarlett se alegró de no haber contado a nadie de Savannah su plan de llevarse a Wade a Irlanda. Ahora no tendría que explicar por qué los había dejado en Tara. Habría sido muy humillante decir la verdad, decir que sus propios hijos no la querían, que eran extraños para ella y que ella era una extraña para ellos. No podía confesar a nadie, ni siquiera a ella misma, lo mucho que le dolía y lo mucho que se culpaba. Se sentía pequeña y ruin. Apenas podía alegrarse por ella y por Wade, pero evidentemente eran felices.
Todo le había dolido en Tara, se sentía como una forastera. Salvo el retrato de la abuela Roviland, apenas reconocía nada de la casa. Suelen había empleado el dinero de cada mes en comprar nuevos muebles y accesorios. La pulcra madera de las mesas tenía un brillo irritante a los ojos de Scarlett. Los colores de las alfombras y de las cortinas eran demasiado vivos. Aborrecía todo aquello, y el calor sofocante que había añorado en la lluvia irlanda le produjo un dolor de cabeza que duró toda la semana que estuvo allí. Le gustó visitar a Tony y a Sally Fontaine, pero su nuevo bebé le recordó lo mucho que echaba en falta a Kat. Solamente lo pasó bien en la casa de los Tarleton. Su finca prosperaba y la señora Tarleton le habló sin parar de su yegua preñada e insistió en que Scarlett admirase el caballo de 3 años que tanto prometía. Las visitas recíprocas y sin previa invitación habían sido siempre una buena costumbre del condado. Pero se alegró de marcharse de Tara, y esto le dolía también. Si no hubiese sabido lo mucho que quería Wade aquella tierra, le habría partido el corazón su propio afán de marcharse. Al menos su hijo ocuparía su sitio. Vio a su nuevo abogado en Atlanta, después de la visita de Tara, y otorgó testamento dejando sus 2/3 de Tara a su hijo. No iba a hacer como su padre o como su tío Daniel, y dejar un conflicto detrás de ella. Y si Bill moría primero, no confiaba en absoluto en Suelen. Firmó el documento, lo rubricó y se sintió libre. Para volver junto a Kat, que curaba todos los males de Scarlett en un segundo. La cara de la pequeña se iluminó al verla y alargó los bracitos e incluso quiso que la abrazase y toleró que la besara una docena de veces. «Está muy morena y rebosante de salud», exclamó Scarlett. «No es de extrañar», dijo Maureen. «Le gusta tanto el sol que se quitó el gorro en cuanto una vuelve la espalda. Es una gitanilla y da gusto verla a cada hora del día». «Del día y de la noche», la corrigió Scarlett, estrechando a Kat. Stephen dio instrucciones a Scarlett para el viaje de regreso a Galway. A ella no le gustaron. A decir verdad, tampoco le gustaba mucho Stephen. Pero Colum le había dicho que Stephen cuidaría de todo. Por consiguiente, se vistió de luto y se guardó las quejas. El barco se llamaba The Golden Fleece y era el último de lujo. Scarlett no puso reparos en las dimensiones ni en la comodidad de su camarote, pero el buque no hacía una travesía directa, por lo cual tardaba una semana más, y ella ansiaba volver a Valijara para ver cómo estaban las cosechas. Solo cuando estuvo en la pasarela vio el gran aviso de partida con el itinerario del barco. De haberlo visto antes, se habría negado a viajar, a pesar de lo que dijese Stephen. The Golden Fleece embarcaba pasajeros en Savannah, Charleston y Boston, y los desembarcaba en Liverpool y Galway. Scarlett se volvió presa de pánico, dispuesta a regresar corriendo al muelle. No podía ir a Charleston, no podía. Red sabría que estaba en el barco. Red lo sabía siempre todo y vendría a su camarote para llevarse a Kat. «Antes le mataré». La cólera calmó su pánico y se volvió de nuevo para subir a la cubierta. Red Bartlett no iba a hacer que se acobardase y echase a correr. Todo su equipaje estaba ya a bordo y tenían la seguridad de que Stephen enviaba armas a Colum en sus baúles. Confiaban en ella. Además, quería volver a Valijara y no dejaría que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Cuando llegó a su camarote estaba ardiendo de ira contra Red. Había transcurrido más de un año desde que se había divorciado de ella para casarse inmediatamente con Ann Hampton. Durante aquel año había estado Scarlett tan atareada y había experimentado tantos cambios en su vida que consiguió mitigar el dolor que él le había causado. Ahora se le desgarraba el corazón y junto con el dolor sentía un miedo terrible al imprevisible poder de Red, pero lo transformó en cólera. La cólera era fortalecedora. Brady viajó con Scarlett durante una parte del trayecto. Los O'Hara de Boston le habían encontrado un buen empleo como doncella de una dama. Antes de enterarse de que el barco haría escala en Charleston, Scarlett se había alegrado de tener la compañía de Brady, pero la idea de detenerse en Charleston la puso tan nerviosa que la charla constante de su joven prima casi la volvía loca. ¿Por qué no podía Brady dejarla en paz? Bajo la tutela de Patricia, la joven había aprendido todos los deberes de su empleo y deseaba hacer pruebas con Scarlett. Se afligió al enterarse de que Scarlett había dejado de llevar corsé y se lamentó de que ninguno de sus trajes necesitase arreglos.
Scarlett quería decirle que el primer deber de la doncella de una dama era hablar solamente cuando la interpelaban, pero apreciaba a Bridie y no era culpa de la chica que tuviese que hacer escala en Charleston. Por consiguiente, se esforzó en sonreír y comportarse como si nada la preocupase. El barco navegó remontando la costa durante la noche y entrando el puerto de Charleston al amanecer. Scarlett no había dormido en absoluto. Subió a la cubierta nada más salir el sol. Una niebla de color de rosa flotaba sobre las aguas del extenso puerto. Más allá, la ciudad aparecía confusa e insustancial, como un ensueño. La blanca espadaña de la iglesia de San Miguel estaba teñida del rosado más pálido. Scarlett se imaginó que podía oír débilmente sus campanadas familiares a lo lejos, entre el lento chapaleo del motor del barco. Ahora debía de estar descargando las primeras barcas de pesca en el mercado. No, todavía era temprano, todavía estarían llegando. Agudizó la mirada, pero la niebla ocultaba las barcas que quizá navegaran delante del buque. Se concentró y trató de recordar las diferentes clases de pescado, las verduras, los nombres de las vendedoras del café, el hombre del salchichón, cualquier cosa con tal de tener la mente ocupada, de olvidar lo que no se atrevía a recordar. Pero al despejar el sol el horizonte detrás de ella, se levantó la niebla y vio las murallas melladas de Fort Sumter a un lado. El Fritzy estaba entrando en las aguas donde había navegado con Red y reído con él, observando los delfines, y donde ambos habían sido sorprendidos por la tormenta. Maldito sea, le odio también a su maldita Charleston. Scarlett se dijo que debía ir a su camarote y enterrarse en él con Kat, pero estaba como clavada en la cubierta. Poco a poco, la ciudad se hizo más grande, más distinta, resplandeciendo con el blanco, rosado y verde de sus tonos pastel bajo el aire trémulo de la mañana. Podía oír las campanas de San Miguel, oler el fuerte y dulce aroma tropical de las flores, ver las palmeras de los jardines de White Points, el brillo palescente de la arenilla de los senderos. Entonces pasó el barco por delante del paseo de East Battery. Scarlett lo divisó desde la cubierta. Allí estaban las altas columnas de la casa Butler, las galerías sombreadas, la puerta principal, las ventanas de la sala de estar, su dormitorio. Las ventanas y el telescopio en el salón de juegos. Se recogió las faldas y echó a correr. Ordenó que le sirviesen el desayuno en su camarote e insistió en que Bridie se quedase con ella y Kat. Solo estaba segura allí, encerrada, oculta a la vista, donde Red no pudiese enterarse de la existencia de Kat y llevársela. El camarero extendió un resplandeciente mantel blanco sobre la mesa redonda del saloncito de Scarlett y después entró un carrito con las bandejas de plata tapada en sus dos pisos. Bridie soltó una risita. Mientras colocaba meticulosamente los cubiertos y el jarrito de flores central, el camarero habló de Charleston. Scarlett tuvo que hacer un esfuerzo para no corregirle. Tantos eran sus errores. Pero era escocés e iba en un barco escocés. ¿Qué podía saber de Charleston? «Zarparemos a las 5», dijo el camarero, «cuando hayan descargado la mercancía y embarcado los nuevos pasajeros. Tal vez quieran ustedes, señoras, hacer una excursión para visitar la ciudad». Empezó a colocar los platos y a levantar las tapas. «Hay un coche de alquiler con un cochero que conoce todos los lugares dignos de verse. Solo cuesta 50 peniques, o bien $2.50 americanos. Está esperando al pie de la pasarela, o si prefieren tomar aire fresco sobre el agua, hay en el muelle siguiente hacia el sur una barca que remonta al río. Hace unos 10 años hubo una terrible guerra civil en América. Podrán ver las ruinas de grandes mansiones incendiadas por los ejércitos que se la disputaban, pero tendrían que apresurarse, pues la barca saldrá dentro de 40 minutos. Scarlett trató de comer un trozo de tostada, pero se la atragantó. El reloj dorado de encima de la mesa desgranaba los minutos. Sonaba muy fuerte a sus oídos. Al cabo de media hora, Scarlett se levantó de un salto. «Voy a salir, Bridie, pero no te atreves a dar un paso. Abre las portillas, emplea el ventilador de ahí arriba, pero quédate aquí con Kat, con la puerta cerrada por mucho calor que sientas. Pide lo que quieras para comer y beber». «¿A dónde vas, Scarlett?» «No te preocupes por esto. Volveré antes de que zarpe el barco». La barca de la excursión era una pequeña embarcación con una rueda de paletas en la parte de atrás, pintada de rojo, blanco y azul. Su nombre en letras doradas era Abraham Lincoln. Scarlett la recordaba bien. La había visto pasar por delante de Dunmore Landing.
En el viejo sur viajaba poca gente durante el mes de julio, de modo que solamente había una docena de pasajeros. Scarlett se sentó debajo de su toldo en la cubierta superior, abanicándose y maldiciendo su traje de luto y los efectos de las mangas largas y el cuello alto bajo el calor estival del sur. Un hombre con sombrero de copa a rayas rojas y blancas hacía comentarios a través de un altavoz, y la estaba irritando por momentos. «Mira a todos esos yanquis de cara gorda», pensó. «Se están relamiendo con esto. Crueles dueños de esclavos. Vaya por Dios, vendiéndolos junto al río. Y un cuerno. Nosotros amábamos a nuestros negritos como si fuesen de la familia, y algunos de ellos eran más dueños de nosotros que nosotros de ellos. La cabaña del tío Tom. Tonterías. Ninguna persona decente leería esas cansadas». Lamentó no haber resistido el impulso de participar en la excursión. Solo serviría para disgustarla. En realidad la estaba ya disgustando, y todavía no había entrado en el río Ashley y ni siquiera había salido del puerto. Afortunadamente el comentarista agotó su material y durante largo rato los únicos ruidos fueron los zumbidos de los émbolos y el chapoteo del agua al caer de la rueda. Las hierbas de la marisma eran verdes y doradas en ambas orillas, y gruesos robles cubiertos de musgo se alzaban en la ribera del río. Sobre las hierbas volaban libélulas en el aire poblado de moscas enanas, y en ocasiones un pez saltaba del agua y volvía a caer en ella. Scarlett permanecía sentada en silencio, apartada de los otros pasajeros, alimentando su rencor. La plantación de Red estaba arruinada y él no hacía nada por salvarla. Camelias. Ella tenía en Valijara cientos de hectáreas de buenos cultivos donde había encontrado solamente maleza, y había reconstruido todo un pueblo, mientras él permanecía sentado, contemplando sus quemadas chimeneas. Por esto había venido de excursión, se dijo. Se sentía mejor viendo hasta qué punto le estaba superando. Pero se ponía tensa cada vez que la barca enfilaba un recodo del río, y se relajaba cuando había pasado sin que hubiera aparecido la casa de Red. Se había olvidado de Ashley Barony, la gran mansión cuadrada de ladrillos de Julia Ashley, que parecía imponente, erguida en el centro de su prado sin adornar. «Esta es la única plantación que no destruyeron las heroicas fuerzas de la Unión», vociferó el hombre de absurdo sombrero. Su jefe tenía tan buen corazón que no quiso perjudicar a la débil mujer soltera que yacía enferma en esa casa. Scarlett se echó a reír. «La débil mujer soltera». Seguro que la señorita Julia le hizo temblar de miedo. Los otros pasajeros la miraron con curiosidad, pero Scarlett no se dio cuenta. Ahora vendría Dunmore Landing. Sí, allí se divisaba la mina de fosfato. Era mucho más grande. Estaban cargando 5 barcazas. Observó a un tipo que estaba en el muelle con un sombrero de ala ancha. Era aquel soldadote blanco. No podía recordar su nombre. Algo como Hopkins. Pero no importaba. Detrás de aquel remanso, más allá del alto roble, la luz sesgada del sol esculpió las hermosas terrazas de césped de Dunmore Landing, convirtiéndolas en gigantescos escalones de terciopelo verde, y desparramó lentejuelas sobre los 2 lagos en forma de mariposa que se extendía al lado del río. El grito involuntario de Scarlett quedó ahogado por las exclamaciones de los yanquis agolpados a su alrededor junto a la barandilla. Encima de las terrazas, las chimeneas quemadas eran como altos centinelas destacándose contra un cielo azul dolorosamente brillante. Un caimán estaba tomando el sol sobre el trecho de hierba que separaba los 2 lagos. Dunmore Landing era como su dueño, cultivada, dañada, peligrosa e inalcanzable. Los postigos estaban cerrados en el ala que se había conservado, en el lugar que empleaba Red para despacho y vivienda. Scarlett miraba ávidamente de un lado a otro, comparando su recuerdo con lo que veía. Había sido limpiada una buena parte del jardín y todo parecía prosperar. Se estaba levantando algún edificio detrás de la casa, pues se notaba el olor a madera tierna, y Scarlett avistó la cima de un tejado. Los postigos de la casa habían sido reparados, o tal vez eran nuevos. En todo caso, no estaban combados y su pintura verde resplandecía. Red había trabajado mucho durante el otoño y el invierno. ¿O habían trabajado otros? Scarlett trató de mirar a otra parte. No quería ver los jardines recién despejados. A Anne le encantan estas flores tanto como a Red, y el que hubieran ajustado los postigos probablemente significaba que habían remozado la casa para vivir en ella juntos los 2.
¿Preparaba Red el desayuno para Anne? «Se encuentra bien, señorita». Scarlett pasó por delante del preocupado desconocido. «El calor», dijo, «me pondré más a la sombra». Durante el resto de la excursión miró solamente la cubierta desigualmente pintada. El día parecía que duraba eternamente. Capítulo 70. Daban las 5 cuando Scarlett bajó corriendo la rampa del Abraham Lincoln. Maldita barca de imbéciles. Se detuvo para recobrar aliento en el muelle. Pudo ver que la pasarela del Golden Fleece no había sido retirada aún. Menos mal. Pero el director de la excursión merecía una azotaina. Ella había estado medio loca de inquietud desde las 4. «Gracias por esperarme», dijo al oficial del barco que estaba en lo alto de la pasarela. «Oh, todavía tienen que venir otros», dijo él. Y Scarlett transfirió su cólera al capitán del Fleece. Se había dicho a las 5, tenía que zarpar a las 5. Cuanto antes se alejase de Charleston, más tranquila se sentiría. Debía de ser el lugar más caluroso del mundo. Hizo pantalla con la mano para mirar al cielo. Ni una nube a la vista, ni lluvia, ni viento, solo calor. Miró a lo largo de la cubierta, hacia sus habitaciones. La pobrecilla Kat estaría prácticamente asada de calor. En cuanto saliesen del puerto, la sacaría a la cubierta para que respirase la poca brisa que podía producir el movimiento del barco. Un repiqueteo de cascos de caballo y unas risas femeninas le llamaron la atención. Tal vez eran las personas a quienes estaba esperando. Miró hacia abajo y vio un coche descubierto, con 3 fabulosos sombreros lucidos por otras tantas mujeres que iban en él. Nunca había visto nada parecido y estaba segura, aun contemplándolos desde lejos, de que debían ser muy caros. De alas anchas, adornados con penachos de plumas sujetos con joyas resplandecientes y envueltos en tenues velos de tul. Aquellos sombreros, vistos desde la perspectiva de Scarlett, eran como maravillosas sombrillas o como fantásticos pasteles sobre grandes bandejas. «Yo estaría sencillamente deslumbrante con un sombrero como esos». Se inclinó ligeramente sobre la barandilla para mirar a las mujeres. Estaban muy elegantes, incluso con aquel calor, ataviadas con vestidos claros de organdí o de gasa adornados con... parecían cintas anchas de seda, o eran encañonados de encaje. Estaba sobre unos corpiños rígidos. Scarlett pestañeó. Sin polisón, ni siquiera la mínima expresión, y sin cola. No había visto nada parecido en Savannah ni en Atlanta. ¿Quién sería aquella gente? Devoró con los ojos los claros guantes de cabritilla y las sombrillas cerradas. De encaje, pensó, pero no podía estar segura. Fuesen quienes fuesen, ciertamente lo estaban pasando bien, mondándose de risa y sin apresurarse para subir al barco que se retrasaba por su causa. El hombre con sombrero hippie japa que iba con ella se apeó del coche, se quitó el sombrero con la mano izquierda y levantó la derecha para ayudar a bajar a la primera mujer. Las manos de Scarlett se cerraron sobre la barandilla. «Dios mío, era Red. He de meterme dentro a toda prisa. No, si él va a viajar en este barco, tengo que sacar a Kat de aquí, encontrar un lugar donde ocultarnos, encontrar otro barco. Pero no puedo hacer esto. Tengo 2 baúles en la bodega con vestidos muy adornados y los rifles de Colun entre ellos. En nombre de Dios, ¿qué voy a hacer?» Su mente galopaba de una idea imposible a otra, mientras miraba ciegamente el grupo de allá abajo. Poco a poco su cerebro registró lo que estaba viendo. Red se inclinaba, besando sucesivamente las manos extendidas. Agudizó el oído y oyó el repentino «adiós y gracias» de las mujeres. Kat estaba a salvo. Pero no Scarlett. Su cólera protectora se había extinguido y su corazón corría peligro. «Él no me ve. Puedo mirarle cuanto quiera. Por favor, no te pongas el sombrero, Red». Qué buen aspecto tenía. Su piel era morena, su sonrisa tan blanca como su camisa de hilo. Era el único hombre del mundo que no arrugaba la tela de hilo. Ah, y aquel mechón de cabellos que tanto le molestaba caía de nuevo sobre su frente. Red lo echó atrás con los dedos, en un ademán que Scarlett conocía tan bien que sintió que le flaqueaban las rodillas al recordarlo. ¿Qué estaba diciendo ahora?
Sin duda, algo muy divertido, pero con aquella voz íntima y grave que reservaba para todas las mujeres. Maldito sea, ella hubiese querido que aquella voz le murmurase a ella, solamente a ella. El capitán del barco bajó por la pasarela ajustándose la chaqueta con charreteras doradas. «No les des prisa», quiso gritarle Scarlett. «Espere un poco. Es mi última oportunidad. Nunca volveré a verle. Deje que guarde esta visión de él. Debe hacer poco que se ha cortado el pelo, pues se ve aquella línea pálida sobre sus orejas. Son más grises sus sienes. Parece tan elegante, con hilos de plata en su cabello negro, como el ala de un cuervo. Recuerdo su tacto bajo mis dedos, crespo y sorprendentemente suave al mismo tiempo, y los músculos de los hombros y de los brazos deslizándose suavemente bajo la piel, dilatando la piel cuando se endurecían. Quiero. La sirena del barco sonó con fuerza. Scarlett se sobresaltó. Oyó unas rápidas pisadas y el ruido sordo de la plancha, pero mantuvo los ojos fijos en Red. Este sonreía mirando hacia arriba a su derecha. Contempló sus ojos oscuros y sus cejas gruesas y su bigote impecablemente recortado. Toda su cara firme, masculina, inolvidable. Un semblante pirata. «Mi amado», murmuró. «Mi amor». Red saludó de nuevo. El barco se estaba alejando del muelle. Se caló el sombrero y se volvió. Con el dedo pulgar inclinó el sombrero hacia atrás. «No te vayas, no te vayas», gritó el corazón de Scarlett. Red miró por encima del hombro como si hubiese oído algo. Su mirada se encontró con la de ella y la sorpresa hizo que su esbelto cuerpo se pusiese rígido. Durante un largo, inconmensurable momento se miraron los dos mientras se ensanchaba el espacio entre ellos. Entonces la afabilidad suavizó el semblante de Red, al llevarse dos dedos del ala al sombrero a modo de saludo. Scarlett levantó la mano. Él estaba todavía plantado en el muelle cuando el barco embocó el canal hacia el mar abierto. Scarlett ya no pudo verle. Se dejó caer, aturdida, en una silla de la cubierta. «No seas tonta, Bridie. El camarero estará sentado junto a la puerta. Vendrá a buscarnos si Kat se mueve un poco. No hay motivo para que no vengas al comedor. No puedes cenar aquí todas las noches». «Tengo un motivo para ello, Scarlett. No me siento cómoda entre elegantes damas y caballeros, fingiendo ser una de estas». «Eres tan buena como ellas, ya te lo he dicho». «Ya te he oído, Scarlett, pero tú no me escuchas. Prefiero comer aquí, con todas esas tapaderas de plata sobre las fuentes y empleando mis propios modales. Pronto tendré que ir a donde me diga que vaya la dama a cuyo servicio estaré y hacer lo que ella me mande. Seguro que comer a lo grande y con toda la comodidad no será uno de mis deberes. Tengo que aprovecharlo mientras pueda». Scarlett comprendió el punto de vista de Bridie, pero ella no podía cenar en el camarote, no esta noche. Tenía que descubrir quiénes eran aquellas mujeres y por qué estaban con Red, o se volvería loca. En cuanto entró en el comedor, supo que eran inglesas. El acento distintivo imperaba en la mesa del capitán. Scarlett le dijo al camarero que deseaba cambiarse a una mesa más pequeña, próxima a la pared. La mesa próxima a la pared estaba también cerca del capitán. Eran 14 en la mesa de una docena de pasajeros ingleses, el capitán y un lugarteniente. Scarlett tenía fino el oído y pudo precisar casi inmediatamente que los acentos de los pasajeros eran diferentes del de los oficiales del barco, aunque todos eran ingleses, y por consiguiente dignos de desprecio por parte de quienes tuviesen una gota de sangre irlandesa. Estaban hablando de Charleston. Scarlett dedujo que no tenían en mucho aprecio aquella ciudad. «Amigos míos», chilló una de las mujeres, «nunca había visto una cosa tan horrible. ¿Cómo pudo decir mi querida mamá que era el único lugar civilizado de Estados Unidos? Sencillamente temo que se haya chiflado sin que nos diésemos cuenta». «Bueno, Sara», dijo el hombre sentado a su izquierda, «tienes que tener en cuenta la guerra que han sufrido». «Yo encontré que los hombres son muy amables. Están arruinados, desde luego, pero nunca lo mencionan. Y el licor era de primera calidad, whisky de pura malta en el bar del club. Querido Jeffrey, tú creerías que el Sáhara es un país civilizado si hubiese un club con un whisky potable. Sabe Dios que en Charleston hacían todavía más calor. Es un clima horrendo». Hubo un coro de asentimiento. En cambio, dijo una voz juvenil, femenina:
Aquel hombre tan atractivo llamado Butler dijo que los inviernos son deliciosos. Nos invitó a volver. Estoy seguro de que te invitó a volver, Felicity. Terció una mujer mayor. Te comportaste de un modo vergonzoso. No hice tal cosa, francés, protestó Felicity. Solo me divertí un poco por primera vez en este espantoso viaje. No sé por qué me envió papá a Estados Unidos. Es un país horrible. Un hombre se echó a reír. Te envío, querida armada, para librarte de las garras de aquel cazador de dotes. Pero era muy atractivo. No sé de qué sirve tener una fortuna si hay que rechazar a cada hombre atractivo de Inglaterra simplemente porque no es rico. Al menos se supone que tú lo rechazarás, Felicity, dijo una muchacha. Esto es bastante fácil. Piensa en nuestro pobre hermano. Se presume que Roger atraerá como moscas a las ricas herederas americanas y se casará con una de ellas para llenar las arcas de la familia. Roger gruñó y todos los demás rieron. «Hablad de Red», imploró Scarlett en silencio. «Sencillamente, no hay demanda de varones con el mero título de honorable», dijo Roger. «No puedo metérselo en la cabeza a papá. Las herederas quieren lucir tiaras». La mujer mayor, a quien llamaron francés, dijo que creía que eran todos unos desvergonzados y que no podía comprender a los jóvenes de hoy en día. «Cuando yo era una pollita», empezó a decir. Felicity sofocó una risita. «Francés, querida, cuando tú eres una pollita no había gente joven. Tu generación nació teniendo ya 40 años y censurándolo todo. Tu impertinencia es intolerable, Felicity. Hablaré con tu padre». Siguió un breve silencio. «¿Por qué diablos no dice esa Felicity algo más sobre Red?», pensó Scarlett. Fue Roger quien citó el nombre. Butler, dijo, le había ofrecido unas buenas cacerías y volvía en otoño. Al parecer tiene unos campos de arroz que se habían convertido en herbazales y donde los patos se posaban prácticamente en el cañón de la escopeta. Scarlett desmenuzó un panecillo. ¿A quién le importa un comino los patos? Por lo visto, a los otros ingleses. Hablaron de caza durante todo el plato fuerte de la cena. Scarlett estaba pensando que habría hecho mejor quedándose con Brady, cuando captó una conversación en voz baja entre Felicity y su hermana, que resultó llamarse Marjorie. Ambas creían que Red era uno de los hombres más intrigantes que habían conocido jamás. Scarlett escuchó con una mezcla de curiosidad y orgullo. «Es una lástima que esté tan enamorado de su esposa», dijo Marjorie, y a Scarlett se le encogió el corazón. «Una chiquilla tan insignificante», dijo Felicity. Scarlett se sintió un poco mejor. «Oí decir que fue algo de rebote. ¿No te lo contó nadie?» «Estuvo casado con una belleza absolutamente deslumbradora, pero ella se escapó con otro hombre y dejó plantado a Red Butler. Él no lo ha superado nunca». «Caramba, Marjorie, ¿te imaginas cómo debía ser el otro hombre si ella dejó a Butler por él?» Scarlett sonrió para sí. Era un gran consuelo saber que se decía que ella había abandonado a Red y no al revés. Se sintió mucho mejor cuando se había sentado. Tal vez tomaría incluso un poco de postre. Al día siguiente los ingleses descubrieron a Scarlett. Los tres jóvenes convinieron en que era una figura sumamente romántica, una misteriosa y joven viuda, y además muy bonita, añadió Roger. Sus hermanas le dijeron que debía estar volviéndose ciego, pues con su pálida tez y oscuros cabellos y aquellos ojos verdes, la viuda era terriblemente hermosa. Lo único que necesitaba era una ropa adecuada y todo el mundo volvería la cabeza a su paso. Decidieron abordarla. Marjorie dio el primer paso admirando a Kat cuando Scarlett la sacó a la cubierta a tomar el aire. Scarlett estaba más que dispuesta a dejarse abordar. Quería oír todos los detalles de cada hora que habían pasado en Charleston. No le fue difícil inventar una trágica historia de su matrimonio y su luto que satisfizo todo el afán de melodrama de los demás. Roger se enamoró de ella en menos de una hora. La madre de Scarlett le había enseñado que la discreción sobre las cuestiones familiares era uno de los distintivos de la verdadera dama. Felicity y Marjorie Copperthwaite la sorprendieron al desvelarle tranquilamente los secretos de su familia. Su madre, decían, era una mujer bonita y astuta que había atrapado a su padre. Se las arregló para ser atropellada por el caballo que él montaba. «El pobre papá era tan tonto», rió Marjorie, «que creyó que probablemente le habría destrozado porque tenía rasgado el vestido y los pechos al aire.
Estamos seguras de que se lo rasgó ella misma incluso antes de salir de la vicaría. Se casó con él antes de que papá comprendiera lo que pretendía. Para mayor confusión de Scarlett, Felicity y Marjon eran ladies, no simplemente ladies como opuestas a mujeres, eran Lady Felicity y Lady Marjot, y su tonto papá era conde. Frances Sturbrick, su desaprobada carabina, era también una lady, explicaron, pero era Lady Sturbrick, no Lady Frances, porque no había nacido noble y se había casado con un hombre que era solamente baronet. En cambio, yo podría casarme con el lacayo y Marjot podría fugarse con el limpiabotas y seguiríamos siendo Lady Felicia y Lady Marjot en los barrios bajos de Bristol, donde nuestros maridos robarían a los pobres para mantenernos. Scarlett tuvo que echarse a reír. «Esto es demasiado complicado para mí», confesó. «Oh, querida, puede haber cosas mucho más complicadas que nuestra aburrida y pequeña familia. Cuando te tropiezas con viudas y horribles pequeños vizcondes y esposas de hijos terceros, etcétera, etcétera, es como un laberinto. Mamá tiene que pedir consejo cada vez que da un banquete, o seguro que alguien terriblemente importante se sentiría ofendido. Sencillamente, no hay que sentar a la hija del hijo menor de un conde, como Roger, en un lugar inferior al de alguien como la pobre Frances. Todo es demasiado absurdo». Las damas Copperwhite eran más que un poco atolondradas y ligeras de cascos, y Roger parecía haber heredado parte de la torpeza de papá, pero formaban un trío animado y afectuoso que simpatizó realmente con Scarlett. Ellos hicieron que el viaje les resultase divertido y que lamentase verlos desembarcar en Liverpool. Ahora le quedaban casi 2 días enteros antes de llegar a Galway, y no podría demorar más tiempo el pensar sobre el encuentro con Red en Charleston, que en realidad no había sido tal. Había sentido él la misma impresión al reconocerla que la que había experimentado ella al encontrarse con sus miradas. Para Scarlett había sido como si el resto del mundo hubiese desaparecido y se encontrasen a solas en un lugar y un tiempo ajenos a todo y a todos los seres existentes. Era posible que ella pudiese sentirse tan atada a él por una mirada y que él no sintiese lo mismo. ¿Lo era? Revivió aquel momento y le dio vueltas hasta que empezó a pensar que lo había soñado o incluso que se lo había imaginado. Cuando el Freezy entró en la bahía de Galway, fue Scarlett capaz de almacenar el recuerdo junto con todos los preciados recuerdos de Red que conservaba en su memoria. Valijara la estaba esperando y se acercaba la época de la recolección. Pero ante todo, tenía que sonreír y hacer que sus baúles pasaran sin ser registrados por los inspectores de aduana. Colum estaba esperando las armas. Era difícil recordar que todos los ingleses eran malas personas cuando los Copperwhite eran tan encantadores. Continuará.